Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Ambrosio nació en Tréveris en el año 340, en el seno de una familia romana. Siendo todavía catecúmeno, inesperadamente la comunidad lo eligió para ocupar la sede episcopal. Así fue ordenado sacerdote el 7 de diciembre del año 374. Se destacó en él su amor por la comunidad, que ha quedado testificado en una gran cantidad de sermones. En su lucha contra los arrianos dio testimonio de la verdadera fe. Murió en el año 397. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a este gran santo de la Iglesia, San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. San Agustín decía que fue su maestro, pero en el sentido de que San Agustín lo escuchaba con tanto gusto en sus homilías, lo escuchaba atentamente, todas las indicaciones y el camino, la hoja de ruta para vivir una vida cristiana. Y así tenemos dos santos, San Ambrosio, que hoy celebramos, y también San Agustín. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste del obispo San Ambrosio un maestro de la fe católica y un testigo admirable de fortaleza apostólica.
Suscita en tu iglesia hombres según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no tendrás que llorar. Él se apiadará de ti al oír tu clamor. Apenas te escuche, te responderá. Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu Maestro con tus propios ojos. Tus oídos escucharán detrás de ti una palabra. Este es el camino, síganlo, aunque se hayan desviado a la derecha o a la izquierda. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en el suelo, y el pan que produzca el terreno será rico y sustancioso. Aquel día tu ganado pacerá en extensas praderas, los bueyes y los asnos que trabajen el suelo comerán forraje bien sazonado, aventado con el bieldo y la horquilla. En todo monte elevado y en toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua. El día de la gran masacre, cuando se derrumben las torres. Entonces la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces más intensa, como la luz de 7 días, el día en que el Señor vende la herida de su pueblo y sane las llagas de los golpes que le infligió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que esperan en el Señor. Felices los que esperan en el Señor. Qué bueno es cantar a nuestro Dios. Qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Felices los que esperan en el Señor. Sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Felices los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Felices los que esperan en el Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad.
A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, una lectura magnífica, espectacular. Estamos en el capítulo aquí 9. Comenzamos con el 35 y luego vamos ya con el capítulo 10. Jesús que primero recorre, dice, las ciudades, como siempre. El Señor no se queda quieto. El Señor camina, jalacá, catequesis, anuncia, pronuncia, proclama, y va por todas partes, ciudades, pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando la buena noticia del reino de Dios. Es decir, segundo elemento, ese es tener compasión. Que hay muchos niños en la calle, indígenas ahí, etcétera, limpia parabrisas, vendedores. Ojalá un mercado, pero buena calle, de esquina, o sea, una desorganización total, ¿verdad? Y ciertamente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sobrevivir, ¿verdad? Entonces seguimos y nos vamos acostumbrando. ¿Por qué? Y porque primero, luego no nos educamos, es difícil educar. Después hay mucha coima, después esto que aquello, donde ese socio, donde hay ese socio, donde tú eres paga y me pea. Mercado veo y estaba en la gente, yo cuando suelo recorrer y se me gusta, porque estás en duro la gente. Padre, aquí dice, bueno, ya no se puede más. Y coimero y te oña atender a la barraca, que esto, que aquello, nambre, con Andy, que estoy, peñan a mi ojo para llegar, eres pagar con ave. Y así lo somos, y así vivimos. Y a nivel belleza que no, porque o si no, PPP cabeta doblemente, porque no acepta nuestra realidad. Y si no aceptamos la realidad, como decía San Crisóstomo ya en su tiempo, el que no acepta su realidad, es imposible que después se convierta y cambie. Imposible, ¿eh? Porque para vos todo va bien. No, y por ahí y claro, vos ya, de Costrapama lleva. Ya estamos todos encallecidos con esta forma de actuar y de obrar. Y entonces por eso el Señor justamente aquí está diciendo, al ver la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados, estaban abatidos, ovejas que no tienen pastor. Después la tendotamía lleva la homoimía en orden, peña neneta, la homoimía en orden, los valores y los principios. Hoy van con la institución fuera, hoy invaiteo. Pero dentro de estas instituciones, Señor mío y Dios mío, lleva, la de realidad. Y entonces, no tienen pastor, no tienen tendotá, no tienen quienes hagan su función como tiene que ser. La cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. Queridos hermanos, muchos le ubican para que haya trabajadores, que haya país, que haya no sé qué cosa, no. Aquí, queridos hermanos, la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Se refiere evidentemente a cada uno de nosotros que tenemos una obligación y una misión dentro de nuestra familia, dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra iglesia. Los trabajadores son pocos, en realidad son pocos los trabajadores. Está la coimero, pero vean ahí trabajador. Vean que tenía cobrador de impuestos. Ese es un publicano. Como hacían en aquel tiempo ya también, saqueo mío, mira publicano, mira ahí trabajador. Un mío o mondalas avisadas, apeañan de talla de comisario, mira ahí trabajador. Trabajo en tal parte, trabajo en la municipalidad. No, de nadie trabajador, de mondador, tengo para allá, de cuello para allá. Bueno, en fin.
Por eso, rueguen al dueño de los sembrados que envíen verdaderos trabajadores, ¿es cierto? Con espíritu honesto, con espíritu de ayudar a la comunidad, con espíritu de ayudar a la sociedad. Todos tendríamos que, ¿verdad?, esforzarnos. Ninguno tendría que estar viviendo ni ocupando esos cargos si es deshonesto. Porque hasta en nuestra misma casa, en nuestra misma familia, si somos deshonestos, nosotros enseguida llevamos a la ruina. El Evangelio nos dice muy bien, ¿verdad? Nos dice muy bien. La deshonestidad siempre nos lleva a la ruina. Y ahora, por último, termina, Jesús les convoca, nos convoca a nosotros y nos da el poder de expulsar a los espíritus impuros. Y estos son los espíritus impuros. Estas son las cosas negativas de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra educación. Sanar de cualquier enfermedad, porque te en la enfermedad la peisaguaya. Así que tenemos que pedir a Dios que hoy nos cure y que nos sane estas enfermedades o dolencias. Los envió con las siguientes instrucciones. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, Queridos hermanos, vayan primero ahí, vayan primero. Tejón deroga, tejón mañana, tejón de institución, que funcione bien. Anila ya perde siempre las 6-0. Eso donde llamamos ahí nunca al mundial de la vida eterna. Donde llamamos ahí la final de la vida eterna, Entonces dice, vayan primero a estas ovejas perdidas de Israel. Quiere decir, andate primero ahí a tu familia. Comenzamos por allí, en ese lugar donde estamos y que nos toca a nosotros. No te preocupes de las otras cosas, de otros lugares, en decatura reglas, sean de la anderoga, hoy, y ahí la situación. Bueno, pidamos esta gracia. Hoy ya estamos en este día 7 de diciembre. Como no sé yo que fuera lleva de Tuishaya celebrata la Virgen de Caacupé. Están bañas en dudas y na lleva. Están bañas en dudas, ¿verdad?, que nos fueron diciendo nuestros obispos, y mañana es el día clave. Escuchemos un poco, pero que no sean discursos simplemente, sino que un llamado de atención, un llamado a una corrección espiritual, porque si nos corregimos en el espíritu, ciertamente que todas las otras cosas materiales de organización, ciertamente que se van a corregir. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre actúe con espíritu compasivo y misericordioso con los que son abatidos por la sociedad moderna, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que atiendan las necesidades de los diversos sectores sociales del pueblo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que estén movidos por la esperanza en el Señor y recen por el aumento de vocaciones, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias al sol y a la
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo ilumine en nosotros aquella luz de la fe que iluminó a San Ambrosio y la impulsó a la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Fortalecidos con esta Eucaristía, Padre, concédenos seguir de tal modo las enseñanzas de San Ambrosio, que corriendo resueltamente por tus caminos, alcancemos la alegría del banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, hoy especialmente a nuestra Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será?